Ahí está, Bueno, acabamos de empezar. continuamos con nuestro programa. Hemos tenido una vez más múltiples problemas de conexión, tanto así que tuvimos que migrar de plataforma, pero bueno, tenemos toda la voluntad entonces de seguir conversando en torno a este momento constitucionalista y teníamos una importante conversación con Cristian, que te quiero invitar a que continuemos. Cristian, tú estabas hablando de los enclaves autoritarios y algunas de Claro, las trabas, ¿no?, que mantiene la Constitución del 80 respecto de la realidad actual. claro. Claro, entonces, en el video antes que se cortaba, hablábamos que ha habido siempre como la Constitución se construye desconfiando de la madurez política del pueblo de Chile, podríamos decir. Y de los que todavía quedan, pero son tan robustos y tan poderosos que hacen imposible transitar hacia una democracia más social. Uno es el Tribunal Constitucional, que en la práctica un legislador negativo, impide el progreso legislativo, declarando algunos proyectos de leyes aprobados en el Congreso como que no se pueden, inconstitucionales. Y el otro que es bien interesante, que es muy técnico, es muy de leguleyo, pero son las famosas leyes contramayoritarias. Si ustedes advierten el sistema de las leyes son de diferente tipo. La ley es una, ¿no? Pero hay quórums diferentes dependiendo de la materia. Entonces, el quórum ordinario, el de la ley ordinaria, es mayoría simple de diputados y senadores presentes. Pero dependiendo de ciertas materias, cuando esas materias son muy estratégicas, muy, comillas, importantes para el modelo de desarrollo, ahí la Constitución dijo, momentito, aquí le vamos a poner un quórum más alto. Es el tema que se llama, es el famoso tema de las leyes de quórum calificado, que ya es un poquito más alto, y el otro es el de las leyes orgánicas constitucionales, que es mucho más alto. Entonces, ¿por qué te ponen este quórum tan alto, tan oneroso, tan gravoso? Es para darle, el bien pensado diría, no, para darle estabilidad al sistema. No, loco, para que no cambie. ¿Por qué? Porque exiges más de la mayoría absoluta. En el caso de las leyes orgánicas constitucionales es casi el 60%. Y lo último, además, el mecanismo de reforma. Si quieres cambiar esta constitución, se requieren 2/3 para las partes más importantes. 2/3 en cualquier parlamento del mundo es unanimidad. No hay ninguna fuerza representativa en ningún congreso o parlamento del mundo que tenga tal quórum. Por lo tanto, ¿qué es lo que se exige? Es la unanimidad de las fuerzas. ¿Y para qué? Para neutralizar el poder político nuestro. Entonces, esa idea que uno puede decir es un poco más técnica, es una opción política, ¿no? Es una opción política. Y eso es lo que hemos venido a desarrollar. Yo quisiera contar una tontería con Jaime, lamentablemente aún no llega, pero con Jaime empezamos a trabajar estos temas, yo diría el año 2007, ¿no? Y de hecho el primer texto que trabajamos, que fue publicado en una revista de Valdivia, la revista de Derecho, se llama Contradicciones ideológicas en la Constitución chilena. Y claro, uno se da cuenta que aquí lo que hay es una suerte de cazuela de ideas políticas que se mezclan y se fuerzan para tratar de hacerlas coincidir. Entonces ahí uno advierte, por ejemplo, la influencia de un naturalismo escolástico, es decir, el de Santo Tomás, el más clásico de todos, no el racionalista, pero por otro lado con el neoliberalismo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, y este tiempo que se avecina, o se avecinaba a partir del domingo, era un tiempo más bien de esperanza, que por ahora está suspendido. Cristian, yo te quiero hacer una pregunta, pero no sé si soy yo, te escucho como un poco con el micrófono un poco mal o el resto escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, continúo con la pregunta. Mira, bueno, Cristian, evidente, ¿cierto? Tú hablaste en el principio sobre la ilegitimidad de origen de esta Constitución. ¿Sí? Y al mismo tiempo, una de las consecuencias que ha tenido guarda relación con la idea de que ha promovido o ha provocado una importante concentración de poder, ¿no? Y un complejo entramado político, económico y social, toda una red de relaciones de poder, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer y que creo que interpreta a mucha gente es si una nueva constitución puede lograr establecer
una suerte de trizadura de esa red, ¿no? Si podemos romper con esa red de poder concentrado en un pequeño grupo, en una élite económica y política, ¿no? Es bonita la pregunta, ¿no? Porque la palabra que usa es muy bonita, ¿no? Trizadura, ¿no? Como un pequeño ruptura. Uh-huh. Porque es verdad, la Constitución no resuelve nuestros problemas cotidianos. En la Constitución no está el detalle de las estructuras normativas que afectan nuestra convivencia. Entonces o sea, se puede cambiar la Constitución, pero la Constitución no va a cambiar las grandes estructuras problemáticas. A decir, educación, salud, pensiones, transporte. Bien, eso es lo primero que hay que despejar. O sea, no es el unicornio azul. Sin embargo, ¿qué es lo que puede ser una Constitución? Un estorbo, una molestia cuando no permite que proyectos emancipadores puedan ser desplegados en un Estado. ¿Y qué es lo que ocurre con esta Constitución? Esta Constitución entorpece, molesta para proyectos emancipadores. Recuerden el caso de la presidenta Bachelet, que era en el programa de gobierno, que era un programa reformista, muy modesto, muy tímido, pero efectivamente por vía de estos mecanismos de neutralización le hicieron la vida imposible. Y hubo proyectos de ley que no vieron la luz en importantes apartados por esa imposibilidad de cambiar las leyes por la molestia constitucional. Entonces, una nueva constitución lo que puede hacer es abrir la puerta para que se discutan proyectos en clave emancipadora. Deja de ser un estorbo. Y efectivamente las fórmulas son fórmulas políticas. A mí me gustan las de la Alemania, yo siempre lo digo, ustedes saben que yo soy un socialdemócrata de los 50, ¿eh? El Bob Esponja de los comunes, pero me gusta la figura del Estado social y democrático de derecho. Y eso sí permitiría proyectos que permitan el desarrollo de derechos sociales. En relación a ese punto, Cristian, y también vinculándolo a algunos de los temas que la actual pandemia ha traído a la discusión pública, un tópico que empieza a aparecer o ha aparecido con bastante fuerza en muchas columnas de opinión, debate, etcétera, es que una de las posibilidades estatales de la crisis que ha puesto en juego la pandemia es un fortalecimiento del Estado, ¿no? Sobre todo del Estado social. Por supuesto que muchos de estos debates no tienen como horizonte el caso chileno inmediatamente, ¿no? Donde actualmente, a partir de esa concentración de poder a la que aludía Claudio, hay enquistado en el gobierno un grupo de poder que, por supuesto, se niega o se resiste a ese hecho. Pero proyectando lo que comienza a aparecer en estas semanas, meses, con respecto a ese probable retorno a un fortalecimiento del Estado social, ¿cómo ves tú el escenario constituyente de aquí a octubre y es más con respecto a esa posibilidad para Chile? Yo la verdad creo que si hubiera sido el plebiscito el domingo, creo que hubiera ganado el apruebo fácilmente. Dentro de las dos alternativas, convención mixta o convención constitucional, ahí el resultado era un poco más incierto, aunque creo que por lo que vi en las encuestas tenía una ventaja más o menos importante, la posibilidad de discutir esto por medio de una convención constitucional. No advierto que esto deba cambiar demasiado de aquí a octubre, porque esto es más bien como un gran paréntesis. Ahora, ¿de qué dependerá la futura constitución? El contenido. Ahí lo clave va a ser, mira, ahí llegó Jaime. Buena. Hola. Lo clave es la elección de los constituyentes. Entonces, en ese sentido, claro, los constituyentes, si representan proyectos emancipadores, es posible construir entre todos y todas una constitución que considere una dimensión social importante y de neutralizar el poder político del Estado también, que genera un problema. Pero bueno, eso. Buena, Jaime. Podríamos hacer un breve síntesis a Jaime de lo conversado hasta acá, ¿no? Y hablemos de los trabajos, po. Claro, por supuesto. Sobre todo aprovechando el fondo de pantalla de Jaime, que seguramente compró Pintado en Amazon. Y lo desembalaron hoy día. Básicamente, Jaime, hemos hablado hasta acá en estos 10-15 minutos
fluidos que hemos tenido de programa. En primer lugar, de lo que ustedes llaman los mecanismos de neutralización política, de participación política de la ciudadanía, ¿no? También el tema de la concentración del poder, de la actual constitución, más allá de toda su reforma. Y en tercer lugar, también recién cuando te conectaste, estábamos comenzando a discutir sobre las posibilidades de un fortalecimiento de un Estado social, sobre todo a partir de lo que ha puesto en jaque la pandemia, ¿no? Eso básicamente hasta ahora, ¿no? Quizá ahora podríamos avanzar hacia los libros que recientemente han publicado, entre ellos el de Jaime, Chile Decide, ¿no? Y quizá nos podrías contar, Jaime, qué quisiste hacer particularmente en ese libro cuando te propusieron su publicación. Bueno, muchas gracias por el contacto y por la posibilidad también de compartir esta reflexión a través de Comune. Efectivamente es un libro que responde a un proyecto bien ambicioso de la editorial, ¿no? La Editorial Planeta pensó una forma de difundir lo más posible los contenidos de la discusión constituyente, generando un texto, claro, de divulgación académica, de divulgación científica, pero muy enfocado al contenido de la discusión constituyente, a tratar de entender un poco las relaciones que hay, los vínculos que hay entre el malestar social que se venía acumulando antes del 18 de octubre, la revuelta popular y la demanda constituyente. Entonces, el libro está estructurado en esas tres partes, algo así como antes, durante y después, ¿verdad? Para tratar de explicar desde una perspectiva constitucional por qué el conflicto social que tenemos encima de la mesa puede ser traducido en clave constituyente, y por qué la demanda por una nueva constitución es, por tanto, una demanda pertinente, digamos, coherente, ¿verdad?, con el conflicto social que se venía arrastrando. Es un poco la reflexión que propone el libro. Es un libro que no está escrito de manera neutra, ¿verdad? Un libro que está escrito para justificar la necesidad de una nueva constitución, y trata de alguna manera como de devolver a la ciudadanía que ha participado en los distintos conversatorios a los que yo he asistido, una serie de reflexiones, de ideas, de propuestas que han estado un poco en el aire en todos esos espacios, ¿no? Y quizás incluso devolverles conceptos que de repente la academia como que se ha apropiado un poco, ¿no? La Constitución no es solamente un objeto de estudio de las facultades de Derecho, ¿verdad? También es la estructura de relaciones de poder de las cuales participamos todas las personas día a día. Lo mismo con la reflexión sobre el poder constituyente, sobre nuestros derechos. Son reflexiones que deberán ser populares, ¿verdad? Y el libro trata de hacer un poco esa devolución. Oye, y ahí yo un poco a los dos preguntarle, nosotros somos compañeros de colectivo, y ahí preguntarle, aprovechar este espacio también, de preguntarles, porque ustedes dos son abogados, son académicos además, ¿sí? Y son académicos que llevan largo tiempo dedicados a esto antes de cualquier revuelta posible. Entonces, porque después de la revuelta aparecieron abogados hasta debajo de las piedras, digamos, hablando de esto. Se pusieron de moda, de hecho, ustedes. Entonces, yo ahí, a propósito de lo que estabas diciendo tú de la devuelta, yo creo que sí, los movimientos populares o las revueltas populares lo que hacen es obligarnos a todos a hacer muchas cosas, ¿no? Y como de repente. Y preguntarles también que ustedes también fueran bien obligados, ¿no? En un buen sentido, digo, ¿sí? A salir de la universidad y a estar en un montón de espacios. Ustedes dos estuvieron en muchas cosas que se detuvieron ahora por la pandemia, pero estuvieron de gira, ¿no? Y hablando con un montón de gente. Y preguntarle un poco por esa experiencia que quizás en este libro está
recopilada, tú dices de vuelta, pero a Cristian yo creo que también le debe haber pasado, cómo esas reflexiones que ustedes estaban teniendo académicamente fueron alimentadas por un pueblo, si es que se puede hablar así, que años que no hablaba de estas cosas y que sentía que todo esto era absolutamente, le era absolutamente ajeno. O sea, yo me crié en dictadura y para mí la Constitución es un libro flaquito y azul marino que me pasaban en el colegio y que no tenía nada que ver con nada de mi vida. Entonces, preguntarle un poco a ustedes por esa experiencia, ¿no? De vuelta, la experiencia popular, la experiencia de este pueblo que empieza a exigir y empieza a tener sus propias reflexiones sobre este librillo. Bueno, lo de Jaime ha sido más brutal que lo mío en todo caso, ¿no? El nivel de Brutal. exposición de brutal. Pero yo quisiera contar una anécdota con motivo de este otro libraco, la Constitución que queremos, que a su turno es la segunda parte de este otro libraco, que se llama La Constitución Chilena. Una semana antes del 19 de octubre, que no recuerdo cuál es la fecha, el viernes antes, nosotros con Jaime participamos de una agrupación de colegas y amigos que nos dedicamos al derecho constitucional hace muchos años, que principalmente está asociado a un grupo que nace en la Universidad Austral de Valdivia. Y este año no nos habíamos reunido hace un año y medio por X circunstancias, y este año con mucho esfuerzo logramos armar ese congreso que fue acá en Valparaíso, ¿no? El Congreso de Derecho y Cambio Social. Y en la versión de este año nos juntamos en Valparaíso. La Escuela de Derecho tiene una sala muy solemne que se llama la Sala de Consejo. Una semana antes, eso fue el viernes antes, bueno, pusimos en el auditorio, eran los expositores, los profesores, profesoras, habrá habido 2 alumnos, hay unas fotos que yo puse en Twitter aquí en el magnífico Congreso de Derecho, y éramos 8 personas, una semana antes. Y después, para evaluar esto, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Una semana antes, cabros, esto no prendió. Esa era como nuestra sensación. Cabros, sigamos escribiendo papers, sigamos con los libros. En una de esas publican este libro que está aceptado, pero estaba en la cola de la imprenta. Y después nos fuimos a beber, ¿por cierto? A beber. Y una semana después se produce esto, un día viernes, y estalla. Y a nivel como experiencial, respondiendo a tu pregunta, fue muy bonito, muy esperanzador, sobre todo, tratar de traducir esto que es tan complejo, sobre todo en territorio sencillo. Eso es muy bonito, pero muy exigente también. Porque en el territorio principalmente hay mucho cabreamiento, mucha confianza. A mí me tocó momentos en que me echaban la foca por amarillo, por vendido. Y además que fisiológicamente también lo resentí, adelgazar, andaba con unas ojeras terribles porque se desordenó la agenda, ¿no? Porque de todo el mundo, y marzo venía terrible de nuevo, al menos en mi caso. Jaime, ni les cuento cómo, terrible, y empezar a recorrer el país también, porque se percibía una intuición constituyente, pero qué miércoles eso. Entonces uno cumplía un poco las labores como de traductor. Eso me pasó, ¿no? Sí, yo podría complementar un poco nomás. Claro, lo que pasa es que cuando empezamos a asistir a estos encuentros, asambleas, cabildo, reuniones en la plaza, en la calle muchas veces, al menos yo creo que nos dimos cuenta de que había muchas ganas de conversar de política, había muchas ganas de hablar de política, había efectivamente un cabreamiento importante, pero había muchas ganas de hablar. Y lo que nosotros vimos, lo que yo al menos vi, es que el cabreamiento no era con los temas, ¿verdad? O el cabreamiento no pasaba por la ignorancia respecto a los temas o de qué me importa a mí esta cuestión que está tan lejana, sino que el cabreamiento era con los actores que habían de alguna manera monopolizado estos discursos. Yo soy de la idea de que
no hay que ser experto en derechos fundamentales, ¿verdad? Para entender cómo un sistema protege, mejor o peor, los derechos que uno como persona ejerce, ¿verdad? No hay que tener un doctorado, ¿verdad? Ni gran formación profesional para darse cuenta que levantarse a las 4 de la mañana para hacer una fila no es razonable, ¿verdad? No es que el sistema esté funcionando bien de esa manera. Y la gente que vive esas experiencias ha ido, creo yo, construyendo un conocimiento que hasta hace algunos meses atrás, al menos las escuelas de derecho, no estábamos escuchando. Y desde mi perspectiva, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes de este proceso. De alguna manera, asumir que la universidad, pero especialmente la Facultad de Derecho, es un actor social importante, que tiene un rol que cumplir, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en contexto de crisis y de cambio social como ahora. Y al menos en mi experiencia, la gente, las asambleas, las reuniones a las cuales yo asistí, recibió muy cálidamente este encuentro entre actores sociales. No por la legitimidad que uno tiene, ¿verdad? No porque viene el tipo con el doctorado, etcétera, sino por lo que significó generar un espacio de diálogo político, complejo, pero en castellano, cercano, sin esa arrogancia del intelectual, sin esa arrogancia del que viene a decirle al pueblo llano cómo son las cosas y cómo las tienen que entender, porque hasta ahora venían haciendo todo mal, sino que a conversar y a hablar horizontalmente. Y eso fue aprendiendo mucho, y fue de alguna manera incentivando reflexiones, a mi juicio, por lo menos cada vez más profundas, cada vez más complejas. Porque lo que yo fui haciendo es que cada nueva charla, que yo desde el 20 de octubre o 23 de octubre he dado, no sé, decenas de charlas. Entonces, cada nueva charla empezaba donde había terminado la anterior. Entonces, hubo un crecimiento súper interesante en la forma en que ese discurso académico y el discurso social se iban complementando, e iban de alguna manera construyendo un discurso más o menos compartido. El libro trata un poco de mostrar eso, no sé si lo logra, pero trata un poco de mostrar eso. Por eso, la pregunta que está formulando Francisco Castro ahí, hola Francisco, gracias por escucharnos, es una pregunta interesante, pero claro, hay un vacío de educación cívica, pero es un vacío de la educación formal. O sea, formalmente, efectivamente, no nos han enseñado tanto educación cívica, pero lo que yo he visto es que hay una educación cívica que surge desde la experiencia de la gente, desde la experiencia más o menos popular, que es mucho más significativa de lo que uno cree. O sea, ahí hay un valor importante que rescatar, desde el cual uno puede conversar, ¿verdad? Y la gente entiende que estos son sus temas, ¿verdad? Que la Constitución son sus temas, que la salud son sus temas, que pensiones son sus temas, ¿no? Hay otra pregunta también, Sí. la leo ahora, pero antes recordar a partir de lo que decía Ale, ¿no? Una muy linda frase del filósofo argentino León Rossigner, ¿no? Quien dijo una vez, varias veces en realidad, cuando el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa, ¿no? Y un ejemplo de eso yo creo que lo hemos visto en los últimos meses en Chile, pero también a nivel global. Paula dice, pregunta, ¿no? Si hay algún mecanismo legal que obligue la realización del plebiscito y luego precisa que lo garantice, mejor dicho, ¿no? Sí, porque yo creo, un poco tratando de ver más allá de lo que dice Paula, en este último tiempo hemos visto una serie de amenazas al plebiscito de manos negras que intentan aprovecharse de la pandemia para primero haberlo pospuesto y luego quizás plantear que no se haga nunca. Para instaurar una idea de excepcionalidad, ¿no? Permanente. Como regla. O sea, a la pregunta hay una dimensión que es política y otra dimensión que es la jurídica formal. Desde la perspectiva jurídica formal, la misma Constitución, mediante una reforma que se hizo, producto del acuerdo político, es la que señala la necesidad del plebiscito. O sea, ese plebiscito se va a hacer porque es un mandato constitucional. Ahora, el punto está en que se pospuso.
¿Y cómo se pospuso? Reformando la Constitución. Entonces, el mecanismo legal que tenemos es el mismo texto constitucional que asegura que hay que realizar un plebiscito. Eso está en la ley formalmente. Ahora, el que esté en la ley garantiza políticamente que se vaya a realizar el plebiscito, y ahí la respuesta depende de cómo se alinean las fuerzas políticas en razón del plebiscito. O sea, lo que estamos viendo ahora es un espacio como de especulación política, y lo que dijo el presidente dijo dos cuestiones que son una barbaridad. La primera, intentando poner el plebiscito por razones económicas. O sea, y eso significaría que solo los países que cuentan con medios podrían tener derecho al sistema democrático vía sufragios. Eso es una brutalidad. O sea, eso no puede ser tolerado. ¿Bien? Y lo segundo, eso es más incierto, es qué es lo que ocurre si la crisis sanitaria se prolonga en el tiempo hasta octubre. Y ahí yo creo que la respuesta es más compleja. Ahora, en Corea del Sur se hicieron elecciones hace un par de semanas con todos los resguardos sanitarios. Parece que funcionó bien, pero en Francia fue un desastre, porque el nivel de abstención fue brutal. Entonces, yo esperaría que no se posponga, no tiene nada que ver esto con temas económicos, contando con los debidos resguardos sanitarios en el evento que esta crisis sanitaria no esté superada. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian, solo agregaría que un poco algo que decía Claudio recién al pasar, y es que estamos en una situación de excepción en varios sentidos, ¿cierto? No solamente una excepción constitucional, ¿verdad? Que fue decretada por el presidente de la República, este estado de catástrofe, ¿verdad? Sino que además estamos en una situación de anormalidad. La política, la sociedad, nuestra vida cotidiana, está todo patas para arriba. Y lo que hemos visto en este tiempo es que con ocasión de la excepción, aprovechándose de la anormalidad, el gobierno está implementando medidas que van a tener efectos permanentes. Y eso va desde el apuro en discutir leyes que no están directamente relacionadas con la pandemia ni con la crisis sanitaria, hasta poner este manto de duda sobre la realización del plebiscito constituyente. Y claro, es una situación muy compleja porque aprovecharse de la excepción para implementar o para imponer incluso medidas de normalidad o de efecto permanente en el tiempo, nos deja a nosotras como ciudadanas en una posición muy compleja porque no están abiertos los canales regulares de comunicación política, no podemos salir a protestar, ¿verdad? La clase política en general está avasallada con el ritmo legislativo que está llevando el Parlamento hoy día, discutiendo cuestiones muy importantes, pero también discutiendo otras tonteras como la ley de los stickers, ¿verdad? Entonces, claro, las condiciones actuales son muy favorables para que el gobierno, para decirlo en castellano, nos pase muchos goles, ¿verdad? Apruebe reformas permanentes con la excusa de la excepción. Y contra eso hay que estar muy atentos, muy atentas. Efectivamente, es muy difícil formalmente que el plebiscito se caiga, porque ya está en la Constitución, y porque cambiarlo requiere un quórum muy alto, pero ya sabemos que parte importante de la clase política tiene intereses bastante homogéneos. Entonces, basta con que se pongan de acuerdo entre 150 personas y nos van a pasar igual. Y frente a eso, nosotros lo único que podemos hacer es mantenernos despiertos, organizados, y de alguna manera presionando, ¿verdad? De alguna manera presionando. Igual faltan 6 meses, ¿verdad? Es muy raro que el gobierno, bueno, con toda esta complicación, ¿verdad? Medio contradictoria de salud primero, economía después, pero es muy raro que el gobierno empiece con un plan de retorno y nos diga que en 6 meses más no podemos votar. Pero claro, es una excusa finalmente. Si lo que realmente hay de fondo es que no quieren cambiar la Constitución, si eso es. La economía es una excusa, la salud es una excusa, se están aprovechando la situación de excepción para perseguir el objetivo que realmente tienen en mente, que es no cambiar la Constitución. En relación a lo que comentaba recién, Jaime, en el artículo que tú escribiste en el libro de la Constitución que queremos, decía algo
en relación a esto último que me pareció muy importante para extender la significación de la frase esta constitución está fundada en una ilegalidad, ¿no? Y es esa idea que tú realizas de que la constitución que actualmente tenemos no fue escrita en base a los derechos de la clase dominante, sino que en base a sus intereses, ¿no? Y lo que acabas de señalar en tu intervención reciente sigue extendiendo esa idea de los intereses, en este caso del gobierno, ¿no? Creo que esa distinción entre intereses y derechos es bastante importante para entender el problema también que se arrastra con respecto a la constitución que aún tenemos, ¿no? Sí, y yo a esa dupla le agregaría un tercer elemento que son las necesidades. Porque claro, se supone que todos y todas tenemos derechos, se supone que todos los derechos son los mismos para todas nosotras, pero hay ciertos actores políticos que se mueven para proteger sus intereses, que son preferentemente los sectores más privilegiados, y hay ciertos sectores políticos que se mueven para satisfacer sus necesidades, que son típicamente los sectores menos privilegiados. En ese juego de intereses que se disfrazan de derechos y de necesidades que se disfrazan de derechos, lamentablemente el ordenamiento constitucional actual efectivamente se encuentra construido sobre el objetivo político de proteger intereses bastante específicos, que son los intereses que se movilizaron detrás del golpe de Estado del 73 y que sostuvieron a la dictadura durante 17 años. El problema es que esos intereses están repartidos a lo largo del arco iris de colores de nuestra clase política de manera bastante transversal. Entonces, claro, hay una identidad política en la extrema derecha con el proyecto de la Constitución, pero los intereses que ese proyecto de Constitución protege están repartidos prácticamente entre todos los partidos del viejo orden. Y eso hace muy complejo articular defensas sociales en favor de nuestras necesidades, ¿verdad? Sí. Que eventualmente luego se van a traducir en derechos. Pero esa pugna, ¿verdad?, entre la forma en que la Constitución protege los intereses de la oligarquía, que se de la clase política, versus la dificultad que tenemos como pueblo de proteger nuestras necesidades, está generando esta crisis de legitimidad que finalmente es funcional a la acumulación de malestar. Sí, derivado de lo que tú planteas, Jaime, y también Cristian, claramente una de las consecuencias de la Constitución que tenemos es que ha diluido el espacio público, ¿no? Ha dejado de ser un espacio de integración y en ese sentido, uno de los grandes desafíos de una nueva Constitución es cómo volver a reforzar los derechos sociales, ¿no? Y que estos derechos no estén mercantilizados. En un escenario donde está como naturalizado que los derechos esenciales, digamos, no dependan de un Estado, ¿no? Sino que dependan básicamente del mercado. ¿Cómo ven ustedes ese desafío de una nueva Constitución que vuelva a instalar finalmente otro tipo de sociedad, ¿no? Donde el rol del Estado sea mucho más preponderante de lo que es actualmente? Antes que responda Jaime y Cristian, me parece que los dos comentarios que han sumado van en consonancia a lo que decía Claudio, y aprovecho de leerlos para que no se nos queden, ¿no? Sí, este comentario es un poco largo y por eso no lo dejé puesto todo el tiempo, porque no sé cómo hacer que se vean las caras y el comentario al mismo tiempo. Sí. ¿Lo lees tú, Ale? ¿Sí? Bueno, lo leo yo. Felipe Antonio Farías Valenzuela. Lamentablemente estamos en manos de la voluntad política con respecto al plebiscito, lo cual solo reafirma los defectos de nuestra actual Constitución, al no existir un control eficaz al Ejecutivo y al Legislativo, y al no asegurar la participación ciudadana. Claramente el gobierno dilatar este plebiscito. Saludos, profesores. Bueno. Y el otro es Soraya Rodríguez Carrer. Yo no creo que haya tal arcoíris. Están todos o casi tras intereses de poder y económicos. Y ahora agregado... Hemos sido traicionados. Sobre lo que señala Claudio,
hay otro librito. Este está de los comunes. Es un texto recopilatorio que hicimos con Jaime y está publicado. Creo que está disponible en nuestra web, ¿no? Sí. Para su descarga. En cuanto a los derechos sociales, también la cuestión es jodida. O sea, en Chile, uno puede decir responsablemente, no hay derechos sociales. No existen derechos sociales, porque esos derechos que son, que suponen un contenido que no depende del mercado, acá no ocurre. En todas nuestras esferas vitales se introduce el mercado, ¿no? Entramos a la libre competición de bienes y servicios y todo se regula en términos mercantiles. Entonces, la mercantilización de todos los espacios de nuestra convivencia. Entonces, hubo un proyecto emancipador que yo diría que se inaugura en tiempos de Frei Montalva, sobre todo con el proceso de reforma agraria, pero ese proyecto emancipador, bien sabemos en la tragedia que terminó. Y gran parte de lo que nosotros construimos desde aquella época hasta hoy es precisamente una respuesta a ese proyecto emancipador. Y fue una especie de experimento como de laboratorio. Y vivimos en un modelo de tal nivel de radicalidad en cuanto a la mercantilización de todos los espacios de nuestra convivencia, y tan exitoso que ha colonizado el sentido común. ¿Bien? Entonces, no advertimos que efectivamente estamos mercantilizados en todos nuestros espacios de convivencia. Y eso es el gran triunfo como del proyecto neoliberal, colonizar nuestro sentido común. Y eso nosotros lo vemos en todos los espacios cotidianos, ¿no? Hoy día, con motivo de la pandemia, lo que surge en los colegios, en las universidades, los reclamos siempre son no en tanto ciudadanos, sino que más bien como consumidores. Cliente. Un defensor como icónico de este modelo es Carlos Pella, ¿no? Y sus columnas dominicales. Sí, pues efectivamente se ha normalizado cierta forma de ver la vida, como si esta forma de relacionarnos entre nosotros fuera normal, fuera natural. El problema es que, claro, detrás de los derechos sociales tiende a haber una discusión muy ideológica entre los distintos sectores que están, entre comillas, a favor y en contra, que tiende a trabarse en torno a su judicialización. Entonces, los expertos, nuestros colegas constitucionalistas, terminan hablando de los derechos casi como si esto fuera una disputa entre las cortes, que protegerían los derechos en ciertos conflictos, y el Congreso, que tendría como la soberanía, entre comillas, de regular el ejercicio de estos derechos por ley. Entonces la discusión siempre termina siendo, claro, tú quieres quitarle poder al Parlamento para que jueces antidemocráticos terminen ejecutando políticas públicas. Y esa es una lectura muy, muy sesgada, muy, muy propio además de la discusión entre abogados, entre abogadas, que tiene que deja fuera varios elementos que yo creo que son importantes. Primero, detrás del ejercicio de los derechos fundamentales se traban relaciones de poder. Y esas relaciones de poder le dan forma a nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras vidas son como son porque tenemos el tipo de trabajo que tenemos, el tipo de vivienda, de salud, de educación, de agua, de pensiones, etc. Esos son los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente no es el supermercado, ¿verdad? No es la seguridad, no, es la salud, el trabajo, la educación. Esos son nuestros problemas. Y claro, esa dimensión termina siendo muy, muy postergada porque no se contempla dentro del estudio de lo jurídico, ¿verdad? De lo jurídico formal. Y hay otra dimensión del problema que yo creo que es súper importante y que siempre se pierde de vista. Yo creo que mientras estaba explicando el anterior se me olvidó. Se me fue. Está por ahí dando vueltas. Si vuelve, si vuelve la idea, la voy a recuperar. Claro, porque la pregunta también
parte un poco del sentido común, ¿no? O pensando en el sentido común de que es como una suerte como de traba, como ustedes dicen, ¿no? Esta es una de las grandes trabas para pensar otro tipo de sociedad, ¿o no? Sí, mira, exactamente. Y escuchándote me acordé. Perdona, Cristian. Porque el otro punto que se pierde de vista, a propósito de tu pregunta, Claudio, de otro tipo de sociedad, es que detrás de los modelos de satisfacción de derechos sociales, detrás de los sistemas que protegen esos derechos, no se juega solamente el ejercicio del derecho propiamente tal, sino que se juega la cohesión de la sociedad. Entonces, el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, el financiamiento solidario de las pensiones, terminan siendo lugares de encuentro, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, trabajo porque sé que estoy además contribuyendo a financiar las pensiones de las personas que hoy día no trabajaron, pero que trabajaron hace 40 años para que yo pueda trabajar hoy día. Lo mismo pasa con la educación. Hay un factor de cohesión social muy, muy, muy potente en torno a la educación pública que en Chile no opera. No. Y no opera porque hay una fractura social radical, brutal, súper mercantilizada, pero que se entiende como si fuera normal, ¿verdad? Como si fuera normal que hubiera educación para rico y para pobre. Y ahí el problema de la cohesión es fundamental, creo yo. Yo lo conversaba el otro día a partir de la pandemia, que ha hecho tan patentes muchas cosas, ha sido como un ejemplo demasiado didáctico, con el tema de educación, ¿no? Entonces, esto de que, pero si mis hijos no están yendo a clases, ¿no? Colegio privado, Claro. ¿por qué tendría yo que pagar? Si no estoy recibiendo el servicio, entonces deberían no cobrarme. Ese es un discurso. Y descontar el sueldo de los profesores. Y claro, me da lo mismo quién alguien de alguna parte yo verá eso, ¿no? O sea, eso me da lo mismo. Y dos, yo como alcaldesa, Evelyn Matei, ¿sí? Ya que los niños no están yendo a clases, le puedo bajar el sueldo a los profesores también, ¿no? Educación pública. O sea, que no opera para ningún lado, ¿no? O sea, no es que incluso en esta división entre educación para los ricos y educación para los pobres, o lo pobre entendido como lo público, ¿sí? Lo público es para los pobres, tampoco opera como un derecho, ¿no? Y que es algo sumamente extraño de pensar en otros países, en este mismo contexto de pandemia, donde a alguien se le fuera a ocurrir que ya a un profesor que porque no está haciendo clases presenciales no tiene derecho a tener un ingreso, ¿no? Como si el sistema de educación fuera una prestación como el supermercado, ¿no? O sea, vender cosas, vender educación, y si no la estáis vendiendo no estáis trabajando, ¿no? Y por lo tanto todo el sistema se va al suelo y desaparece. Claro, de repente en esta discusión constitucional, lamentablemente la terminan monopolizando los especialistas, en circunstancias que esta discusión es antes que nada política, no es de especialistas, y política entendido como ciudadano. Y en ese sentido, en el libro que refería Hugo, y a propósito de lo que señala Claudio, hay un texto muy bonito, y es de fácil lectura de Domingo Lovera. Domingo es profesor en la Portales, que se llama, mira cómo se llama, Derechos Sociales en una nueva Constitución. 2 puntos, el constitucionalismo transformador. O sea, depende de dónde se mire, que también podemos reflexionar sobre estos tópicos, ¿no? Y en ese sentido, desde dónde piensa Domingo, es entender esto en su dimensión política. Pero siempre hemos visto el fenómeno constitucional, y por eso nos llenamos de abogados que hablan, que son los únicos autorizados para hablar, desde una perspectiva formal. Pero esto no es forma jurídica, esto es sobre todo contenido político. Sí. Ahora, en ese sentido, y también un poco en la dirección de lo que hablaba Alejandra, eliminar el principio de subsidiariedad o tal vez tratar de arrinconarlo, ¿no? Puede ser una vía para pensar otro tipo de sociedad, la idea de un Estado empresario, entre comillas, ¿no? O un Estado que sea un verdadero proveedor, por ejemplo, de una salud de calidad y equitativa para todos, una educación de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser esa la vía, estoy pensando también como en concreto, ¿no?
la idea de una nueva constitución, en que puede estar adentro de esa constitución, ¿o no? Eliminar el principio de subsidiariedad, ¿cómo lo ven ustedes, no? Bueno, es una cuestión compleja porque el principio de subsidiariedad está como que contamina toda la Constitución. O sea, no es que esté en algún articulito por ahí donde uno claramente lo puede identificar y reformarlo, ¿verdad? Sino que está presente en el artículo primero, está presente en la definición de la libertad de emprendimiento, se cuela en la forma como se protege la libertad para elegir el sistema de salud, pero no para proteger la salud propiamente tal. Se cuela en la preferencia que tiene la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, se cuela en el sistema de AFP. Entonces, claro, por eso hemos sostenido que no basta con reformas, ¿verdad? Sino que es necesaria una constitución que sea redactada de nuevo. Precisamente porque hay elementos que son muy identitarios del proyecto político de la dictadura que no son fáciles de extirpar, ¿verdad? Sino que se requiere pensar el sistema que regula el ejercicio del poder en clave democrática y no en clave autoritaria. Y uno de los pilares de esa clave autoritaria es precisamente la subsidiariedad, porque pone prácticamente todo el aparato del Estado y parte importante de los recursos públicos que se encuentran destinados al ejercicio de los derechos sociales a disposición de grandes empresas, ¿verdad? En el ABC3 viene algo sobre esto, ¿no? Así es. Recién editado hace poco. Saben cómo me pongo. Estas cuestiones son las que también yo he trabajado ya más en concreto, pero sobre la subsidiariedad es bien compleja la situación, porque la subsidiariedad es un principio, ¿vale? Pero es una práctica política antes que nada, porque hay varios ya que hemos hecho el ejercicio de desmontar la falacia en torno a la subsidiariedad, porque la subsidiariedad en definitiva es un principio económico que supone la radical abstención del Estado en la economía. La subsidiariedad no es un reemplazo de competencia, no, es que el Estado no intervenga. Y de hecho en las justificaciones, si ustedes miran los textos, hay algunas frases que son brutales, ¿no? Hay un librito que se editó en la Universidad Católica, el año 96 creo, que se llama Apuntes de clase de Jaime Guzmán. Guzmán nunca escribió nada, salvo su memoria de prueba para graduarse de licenciado. Pero entonces sus clases, un grupo de ayudantes tomaban apuntes y terminaron construyendo un libro que no es muy bueno en realidad, editado por Gonzalo Sánchez Rojas. Bueno, y ahí trata, ¿y por qué digo esto? Porque ese libro es fundamental para entender el más acabado desarrollo como teórico de este principio, que es un libro de un profesor de la Católica Santiago. Guzmán, según lo que dicen, que decía en sus clases, llegó a sostener que el Estado en materia de educación, ojalá que desaparezca del todo. Debe aspirar a no tener ningún colegio. Si nosotros miramos la Constitución, uno podría decir, el Estado está al servicio de la persona humana. Bacán. La finalidad del Estado es el bien común. Bacán. Entonces, ¿por qué el Estado desaparece? Entonces ahí vemos que el problema no tanto es de las fórmulas jurídicas, sino que de las prácticas políticas. Entonces una nueva Constitución significa también todo un potencial simbólico de un cambio hacia el futuro de nuestras relaciones de convivencia. Oye, es forma, pero también es potencialidad. Es ejercicio. Sí. Y ahí entonces a mí me preocupa el triple porque entonces el camino constitucional a veces me parece a mí más importante incluso que uno podría decir el resultado que esto vaya a tener, ¿no? No sé si se me entiende bien, pero este caminito que vamos a tener, este caminazo, no sé, de 6 meses, de aquí al plebiscito y post plebiscito, lo que vaya a seguir para la elección de los constituyentes y el trazado, ¿no? De lo que viene. En contexto de pandemia, en contexto de encierro, ¿sí? Con un movimiento social encerrado. Es un contexto
tan radicalmente distinto a lo que estábamos, ¿no? Y lo que estábamos ya estaba siendo problemático también, ¿sí? Para no romantizar el pasado, el reciente pasado. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes ahí, no? Este camino constitucional, ¿cómo lo ven? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué observan ustedes? Bueno, yo tengo la impresión de que la pandemia nos ha dado tiempo, que es algo que el neoliberalismo y que nuestras prácticas laborales cotidianas no nos permiten. Y claro, ese tiempo no está distribuido de manera socialmente equitativa, socioeconómicamente equitativa, es verdad, pero ha suspendido, la pandemia de alguna manera ha suspendido el estado de reflexión que teníamos hasta el 8 de marzo, por ejemplo, y cambió las condiciones de esa reflexión. Yo creo que al cambiar las condiciones, radicalizó lo evidente de las razones que están detrás del malestar. Porque, claro, nos ordenaron quedarnos en casa, pero no toda la gente se pudo quedar en casa. Mucha gente perdió su trabajo, 300.000 personas perdieron el trabajo solo en marzo. Nos mandan a lavarnos las manos permanentemente, pero hay lugares que no tienen agua potable. Entonces, claro, ¿qué ha terminado pasando? Los fondos de pensiones perdieron 25.000 millones de dólares y después dejaron de contarnos porque ya no sabemos cuánta plata estamos perdiendo. Entonces, lo que termina pasando es que veníamos con un proceso de reflexión muy intenso, muy difícil, por todo lo que significaba la violencia, ¿verdad?, etcétera. De repente todo se suspende, quedamos un poco como, no sé, en el aire, pero las condiciones que hacen posible ese pensamiento o las condiciones sobre las cuales ese pensamiento se realiza no cambiaron, sino que más bien se intensificaron. Entonces, claro, nos encerramos, ¿verdad?, en las casas, pero desde este encierro las cosas se ven peor a como se veían hace, no sé, 3 meses. Entonces yo me temo que cuando esto vuelva, o sea, cuando bueno, lo digo de otra manera, yo creo que la nueva normalidad que está promoviendo el gobierno no va a ser la nueva normalidad que tengamos cuando llegue la primavera. Yo creo que la primavera va a venir con una intensificación del movimiento social más o menos importante. Me gustaría agregar a eso, algo a lo que dice Jaime recientemente, ¿no? Verlo también desde perspectiva histórica y política, que efectivamente una constante de la implantación de muchas de estas políticas a nivel global en los últimos 30, 40 años tienen que ver con la administración del miedo, de la incertidumbre, ¿no? Y precisamente lo que ha traído la pandemia en muchas dimensiones, personales, afectivas, laborales, sociales, políticas, es también mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿no? Y ahí va a ser clave también cómo políticamente el gobierno administra ese miedo, gestiona ese miedo y también cómo lo hace circular por los diversos medios de comunicación, ¿no? O sea, yo la verdad creo que la tiene muy difícil el gobierno, primero porque se acabó en octubre. Lo que hace ahora es intentar de hacer sobrevivir lo que está ya moribundo. Pero es bien interesante, me gusta una idea que desarrolló un colega muy querido de Valdivia que se llama Fernando Muñoz. Fernando en algún momento decía, Piñera tiene la posibilidad de ser el nuevo Alessandri Palma, ¿no? El león. Que el león cae, se va, producto del ruido de sables, que es generado por razones económicas y principalmente una crisis social. Pero es tal el nivel como del dogma en las convicciones políticas de la coalición gobernante que no fue capaz de darse cuenta que para poder conservar y mantener el poder era necesario hacer un giro, incluso reformista, ya hubiera sido bastante decente, en lo que estábamos viviendo. ¿Y esto por qué? Porque la actual crisis lo único que ahora evidencia de manera empírica es la precarización que genera este modelo de desarrollo. O sea, siguiendo la misma línea de Jaime.
Esto es precariedad. O sea, no podremos discutir, no podremos salir a protestar, pero lo que está viviendo la gente es las consecuencias del abandono del Estado en nuestra vida cotidiana, que es lo que no se hace cuando hay opciones sociales detrás. Y esto como que de alguna manera cierra el círculo a propósito de la educación cívica. Porque si el 18 de octubre despertamos con la pandemia, nos estamos dando cuenta de que despertamos a esto, ¿verdad? Y que esto es lo que estamos viendo, pero ahora con los ojos plenamente abiertos. Entonces esa experiencia yo creo que genera un tipo de formación cívica, de formación ciudadana distinta a la que uno podría adquirir estudiando formalmente educación cívica. Eso. Hay unos comentarios que vamos a leer antes de cerrar. No sé si los lees tú, Ale. Ya. ¿Sí? Desde Ezequiel Bueno, Rodríguez, ¿no? desde que la Lore compartió el PDF de derechos para que toda la gente lo pueda bajar. Muchas gracias por compartir el PDF. Felipe Antonio Farías Valenzuela, subsidiarias, principio neoliberal con todas sus letras. Soraya Rodríguez, súper importante lo de la subsidiariedad. Hay delgadas líneas rojas. En Canadá, hace 20 años atrás, se fueron al borde con ese sistema, pero lograron equilibrarlo. Lo que se debe compartir no son solo las lucas, es la educación, la participación y el poder. Rodríguez Sánchez Ezequiel, más allá de lo señalado en el Acuerdo por la Paz Social, en la práctica podremos superar el veto de las minorías por sobre las mayorías que históricamente han ejercido los sectores de centro y derecha al momento de elaborar una nueva constitución, por ejemplo, al querer instaurar una nueva concepción de Estado. Rodríguez Sánchez, eso del terror, le dice Soraya, de un sistema diseñado para nunca poder enfrentarlo, claro, en las calles. Ágata Cres, además, la agudización de la distancia respecto a la oposición, si en el marco del estallido se leyó como traición, hoy la sensación de ausencia de oposición genera un panorama de politización muy complejo, pero además peligroso. Soraya termina diciendo, yo vivo en Chiloé, al final de la isla, acá no hay respiradores artificiales, no hay guantes agotados y las mascarillas son todas hechas a mano. Mira esto. Qué bonito. Bueno, no hay música más encima para despedir el programa. Pero cada uno puede colocar la música que estime conveniente para este cierre, ¿no? Bueno. También las universidades de verdad deben salir a la calle, dice aquí María Jesús. Último comentario. Bien. Bueno. Que tengan una bonita tarde-noche. Muchas gracias por el diálogo. Sí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la gente que ha estado comentando y nada, pues decir que tenemos un desafío tremendo por delante y que ojalá podamos enfrentarlo juntos. Y que nosotros vamos a ir acompañando con este humilde programa y vamos a seguir haciendo esto los jueves a las 7 de la tarde y que al fin y al cabo es una forma también de hacer organización y participación utilizando mecanismos que estaban hechos para explotarnos en las casas, los vamos a usar también para comunicarnos entre nosotros. Siempre con problemas técnicos, no los defraudaremos. Nuestro sino, nuestra arte poética. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo. Que estén bien. Chao.